¿Puede una sonrisa esconder el más profundo de los dolores? En un mundo donde las apariencias lo son todo, a veces los gestos más simples son los más difíciles de descifrar. Esta es la historia de cómo una máscara de felicidad aparente ocultaba una llamada de auxilio silenciosa y de cómo la persona menos esperada fue la única capaz de escucharla. Un relato sobre la riqueza que empobrece el alma y la humildad que nutre el corazón, demostrando que el verdadero lenguaje del amor no se habla con palabras, sino con el alma. Te invitamos a descubrir la verdad que se esconde detrás de la sonrisa de un niño y el viaje de un padre para aprender a ver a su hijo por primera vez. No te pierdas esta conmovedora historia y recuerda suscribirte para más relatos que tocarán tu corazón. En el corazón de una ciudad vibrante, tras los muros de una mansión de diseño minimalista, vivía Ricardo. Un hombre forjado en el acero de los negocios, un magnate viudo cuyo nombre era sinónimo de éxito. Cada objeto en su hogar, desde el arte abstracto en las paredes hasta los muebles de líneas puras, era un testimonio de su fortuna y su control. Sin embargo, en la ecuación de su vida había una variable que no lograba resolver: su propio hijo. Ricardo se movía por su casa como un fantasma en su propio reino, un rey de un imperio de silencio y soledad, donde el eco de sus pasos era el único sonido que rompía la quietud. Su éxito profesional era una fortaleza que lo aislaba de su mayor fracaso: la paternidad. Mateo, de 8 años, era un enigma envuelto en una sonrisa perpetua. Diagnosticado con autismo no verbal, el niño vivía en un mundo interior al que nadie parecía tener acceso. Su sonrisa, constante e inmutable, era una barrera de cristal entre él y los demás. Los mejores terapeutas del país habían desfilado por la mansión, ofreciendo teorías y técnicas complejas, pero ninguno había logrado descifrar el significado de aquel gesto. Para Ricardo, esa sonrisa no era un signo de alegría, sino un recordatorio constante de su desconexión. Era un jeroglífico emocional que lo miraba desde el otro lado de un abismo, un símbolo silencioso y doloroso de la distancia insalvable que lo separaba de la única persona que realmente importaba en su vida. La mansión era un reflejo del alma de Ricardo, fría, ordenada y carente de calidez. Los suelos de mármol pulido reflejaban la luz de lámparas de diseño, pero no el calor de un hogar. El silencio era una norma, una presencia casi física que pesaba en cada habitación. En este entorno estéril, la vida de Mateo transcurría en una rutina meticulosamente organizada, un calendario de terapias y actividades planificadas que buscaban una respuesta que nunca llegaba. Ricardo observaba a su hijo desde la distancia, a través de las cámaras de seguridad o desde el umbral de una puerta, sintiendo una mezcla de amor impotente y una frustración que lo carcomía por dentro. El dinero podía comprarlo todo, excepto la llave del universo de su hijo. Fue en este escenario de opulencia y vacío donde apareció Elena. Contratada como empleada doméstica, su llegada fue como una suave brisa de aire fresco en una habitación cerrada durante años. Era una mujer de mediana edad, con manos curtidas por el trabajo y una mirada serena que parecía haberlo visto todo. Su uniforme impecable no lograba ocultar la calidez que emanaba de su ser. Se movía por la mansión con una delicadeza que contrastaba con la rigidez del entorno, limpiando el polvo de los objetos caros con el mismo cuidado con el que habría cunado a un niño. Su presencia era silenciosa pero poderosa, una nota de color en un paisaje monocromático de grises y blancos. Elena no poseía títulos ni conocimientos de psicología infantil, pero portaba una sabiduría ancestral, la que nace de la empatía y de haber cuidado de otros toda su vida. Desde el primer día, sus ojos no vieron en Mateo un diagnóstico o un problema que resolver. Vieron a un niño. Observaba sus pequeñas manos, siempre apretadas, la forma en que su cuerpo se tensaba ante un ruido inesperado, la mirada perdida detrás de esa sonrisa incesante. Mientras los demás intentaban hacer que Mateo se adaptara a su mundo, Elena parecía preguntarse cómo podría ella entrar en el suyo.
No imponía su presencia, simplemente la ofrecía, convirtiéndose en una figura tranquila y constante en la periferia de la vida del niño. El contraste entre los dos mundos era abismal. Por un lado, el universo de Ricardo, regido por la lógica, los horarios y los resultados medibles. Un mundo donde el amor se demostraba con la provisión material, con los mejores especialistas y los colegios más exclusivos. Por otro lado, el universo de Elena, un lugar donde el tiempo se medía por el ritmo de la respiración, donde un gesto valía más que 1000 palabras y donde la paciencia era la herramienta más valiosa. Mientras Ricardo intentaba construir un puente hacia su hijo con ladrillos de oro, Elena comenzaba a tejer uno con hilos de seda, con la delicadeza de quien sabe que los corazones frágiles requieren el más suave de los toques. Para complicar aún más la dinámica familiar, estaba Isabel, la hermana de Ricardo, una mujer elegante y afilada como un estilete, cuya visión del mundo se filtraba a través del clasismo y la superficialidad. Para Isabel, Mateo era una mancha en el impecable tapiz de la reputación familiar, un problema que debía gestionarse con discreción y, si era posible, ocultarse. Veía a Elena con un desdén apenas disimulado, considerándola una simple sirvienta cuya opinión era tan insignificante como su origen humilde. Isabel representaba la voz fría de la sociedad, la que juzga sin comprender y la que valora el estatus por encima de la humanidad. Su presencia en la mansión era una fuente constante de presión y juicio. Isabel ejercía una influencia poderosa sobre su hermano, recordándole constantemente su deber como miembro de una élite social. Ese niño necesita lo mejor que el dinero puede comprar, Ricardo, no los cuidados de una criada, le repetía con insistencia. Sugería prestigiosas instituciones en el extranjero, lugares que prometían soluciones milagrosas, pero que, en el fondo, eran centros deshumanizados donde los niños como Mateo eran apartados de la vista. Sembraba la duda en el ya atormentado corazón de Ricardo, haciendo que su sentimiento de culpa se mezclara con la vergüenza social. Le convencía de que su amor de padre debía manifestarse a través de decisiones pragmáticas y costosas, no a través de un afecto que consideraba inútil e ineficaz. Una tarde, mientras una lluvia fina golpeaba los ventanales del salón, la tensión en el interior de Mateo alcanzó un punto crítico. Un ruido inesperado, la sirena lejana de una ambulancia, había desencadenado una sobrecarga sensorial. Su pequeña espalda se arqueó, sus manos se cerraron en puños tan apretados que sus nudillos se volvieron blancos, y su sonrisa se ensanchó hasta convertirse en una mueca antinatural, una máscara de pánico silencioso. Ricardo lo observaba desde su despacho, a través de un monitor, con el corazón encogido. Se sentía completamente inútil, un espectador de la angustia de su hijo. En ese momento, la idea de la institución que Isabel le proponía le pareció, por primera vez, una salida razonable, una dolorosa rendición. Fue entonces cuando Elena entró en la habitación. No dijo una palabra. No corrió hacia el niño ni intentó tocarlo. Simplemente caminó con calma hasta donde él estaba, en medio de la inmensa alfombra persa, y se sentó en el suelo a una distancia prudente. Cerró los ojos y comenzó a respirar de manera profunda y acompasada, un sonido suave y rítmico que llenó el silencio tenso de la sala. No ofrecía soluciones ni técnicas, solo su presencia tranquila, un ancla de serenidad en medio de la tormenta invisible que azotaba a Mateo. Su gesto era una invitación silenciosa a la calma, una demostración de que no era necesario entender el caos para poder acompañarlo. Era un acto de pura y simple conexión humana. Ricardo observaba la escena, petrificado, desde la pantalla de su ordenador. Vio cómo, lentamente, el pequeño cuerpo de Mateo comenzaba a relajarse. La rigidez de sus hombros disminuyó, sus puños se aflojaron, y entonces ocurrió el milagro. El niño, que parecía percibir la paz que emanaba de Elena, comenzó a imitar su respiración. Inhalaba y exhalaba al unísono con ella.
Y por un instante, un único y fugaz segundo que detuvo el tiempo, la sonrisa tensa y perpetua desapareció del rostro de Mateo. Se desvaneció, dando paso a una expresión de calma, de puro y sereno alivio. Era la primera vez en años que Ricardo veía el verdadero rostro de su hijo, libre de su máscara. Aquella imagen, tan simple y tan poderosa, impactó a Ricardo como un rayo. Lo que ejércitos de terapeutas, con sus métodos caros y sus teorías complejas, no habían conseguido en años, aquella mujer humilde lo había logrado en cuestión de minutos con el simple acto de respirar. Se sintió abrumado por una oleada de emociones, asombro, vergüenza y una incipiente y frágil esperanza. Por primera vez se cuestionó todo lo que creía saber. Se preguntó si la solución no estaba en las instituciones, en el dinero o en la ciencia, sino en algo mucho más fundamental que había olvidado por completo. ¿Era posible que el lenguaje que su hijo hablaba no fuera el de la razón, sino el del corazón? La escena se grabó a fuego en su mente. La imagen de Elena sentada en el suelo, emanando una calma que trascendía las barreras del entendimiento, y la de su hijo, finalmente en paz, con el rostro despojado de su enigmática sonrisa. Ese momento imposible, ese pequeño milagro cotidiano, fue una grieta en la armadura de frialdad y pragmatismo que Ricardo había construido a su alrededor. Una semilla de duda había sido plantada en el terreno árido de sus certezas. Empezó a sospechar que tal vez la verdadera discapacidad no era la de su hijo, sino la suya propia. Una ceguera emocional que le impedía ver lo que tenía justo delante. Aquel instante marcó un punto de no retorno. Apagó el monitor, pero la imagen permaneció viva tras sus párpados. La quietud de la mansión ya no le parecía pacífica, sino opresiva. El silencio ya no era un signo de orden, sino de una profunda y dolorosa ausencia de vida. La llegada de Elena había introducido una variable inesperada en su mundo perfectamente controlado. Una fuerza silenciosa y transformadora que amenazaba con derribar los cimientos de su existencia. El magnate, el hombre que lo tenía todo, se dio cuenta de que quizás no tenía nada de lo que realmente importaba y que la clave para recuperar a su hijo podría estar en manos de la persona que menos esperaba. Al día siguiente del incidente en el salón, un cambio sutil pero palpable se instaló en la mansión. Ricardo, por primera vez, no se encerró de inmediato en su despacho. Se quedó observando desde la distancia, con una mezcla de escepticismo y una curiosidad que no se atrevía a admitir. Vio a Elena acercarse a Mateo, no con la intención de iniciar una terapia, sino con una sencillez desarmante. Llevaba en la mano una pequeña hoja que había recogido del jardín, aún húmeda por el rocío de la mañana. Se sentó en el suelo, a la misma distancia respetuosa del día anterior, y simplemente dejó la hoja sobre la alfombra, entre ella y el niño. No dijo nada, no hubo ninguna instrucción. Fue un ofrecimiento silencioso, un pequeño fragmento del mundo exterior traído al interior. Una pregunta sin palabras. Elena comenzó a integrar pequeños rituales sensoriales en su rutina diaria. Su labor ya no se limitaba a mantener el orden impecable de la casa. Ahora, cada acción parecía tener una doble intención. Cuando limpiaba los cristales, lo hacía canturreando una melodía antigua y suave, una nana de su infancia cuya letra se había perdido en el tiempo, pero cuya música era un bálsamo. Descubrió que Mateo, aunque no reaccionaba a las palabras, parecía calmarse con ciertas vibraciones. El zumbido bajo de su voz, el susurro de un paño de seda sobre la madera, el tintineo casi imperceptible de una cucharilla de plata contra una taza de porcelana, estaba creando un lenguaje nuevo, uno tejido con los hilos del sonido y la quietud, un idioma que solo ellos dos parecían empezar a comprender. La transformación más evidente se produjo a través del tacto, o más bien, de la invitación al mismo. Elena notó que las manos de Mateo, casi siempre cerradas en puños apretados, eran una fortaleza que guardaba su ansiedad. En lugar de intentar abrirlas, le ofrecía un universo de texturas. Colocaba a su alcance un cuenco con arena fina y fresca, una pluma de pájaro increíblemente suave,
un trozo de corteza de árbol con su relieve rugoso, una piedra de río pulida y fría. No le pedía que las tocara, simplemente las dejaba allí, como tesoros abandonados a la espera de ser descubiertos. Era una lección de paciencia, una demostración de que el mundo podía ser un lugar seguro para explorar, 1 centímetro a la vez, sin presiones ni expectativas. Un martes por la tarde, mientras el sol se filtraba por los ventanales, ocurrió otro pequeño milagro. Mateo, que había estado observando un trozo de terciopelo azul que Elena había dejado cerca, extendió lentamente su mano. Sus dedos, uno por uno, se desenrollaron de su puño. Con una vacilación que partía el alma, rozó la superficie de la tela. Ricardo lo vio todo desde el monitor de su despacho. Contuvo la respiración. Vio cómo la sonrisa tensa de su hijo vacilaba, cómo sus hombros se relajaban por un instante. Fue un gesto minúsculo para el mundo, pero para aquel padre que había perdido toda esperanza, fue un terremoto. Sintió una punzada en el pecho, una mezcla de alegría y una profunda vergüenza por no haber pensado nunca en algo tan simple y humano. Ricardo comenzó a cambiar. Su rigidez se fue erosionando, como una roca golpeada por una marea constante de pequeños gestos de ternura. Empezó a dejar la puerta de su despacho abierta, no solo para vigilar, sino para escuchar. Quería oír el suave murmullo de la voz de Elena, el silencio expectante que se creaba entre ella y Mateo. Una noche, al pasar por la cocina, percibió un aroma que no reconocía en su propia casa, el olor a pan recién horneado. Elena estaba sacando del horno unas pequeñas hogazas doradas. Le explicó, con su habitual sencillez, que el aroma a levadura y a trigo caliente solía calmar a los niños. Era un olor a hogar, a cuidado, a algo real y nutritivo en medio de tanta frialdad artificial. El aroma del pan se convirtió en un nuevo puente. Mateo, atraído por esa fragancia cálida y reconfortante, empezó a acercarse a la cocina, un territorio que siempre había evitado por sus ruidos y actividad. Se quedaba en el umbral, con su sonrisa perpetua, pero con una quietud diferente en su cuerpo. Sus manos ya no estaban tan apretadas. Elena, sin mirarlo directamente para no abrumarlo, dejaba un trocito de pan tibio en un plato sobre la encimera más baja, a su alcance. Durante días, el pan permaneció intacto, pero la distancia entre Mateo y el umbral de la cocina se fue acortando, milímetro a milímetro, en una danza silenciosa de confianza y paciencia que Ricardo observaba con el corazón en un puño. Fue entonces cuando Isabel hizo una de sus visitas imprevistas. Entró en la mansión con su aire de superioridad, arrugando la nariz al percibir el olor a pan. ¿Qué es este olor a panadería de pueblo, Ricardo? Espero que no estés permitiendo que esta mujer convierta tu casa en su cocina particular. Su voz, afilada como un cuchillo, cortó la atmósfera de calma. Vio a Mateo en el umbral de la cocina y su expresión se endureció. Siga igual, sentenció con frialdad, sin ver el progreso que era invisible para sus ojos. Para ella, la ausencia de palabras era la ausencia de avance. No podía comprender que la comunicación más profunda a veces no necesita sonido alguno. Por primera vez, Ricardo no se doblegó ante el juicio de su hermana. En lugar de disculparse o dar una orden a Elena, simplemente respondió con una calma que se sorprendió a sí mismo de poseer. Fueron pocas palabras, pero contenían el peso de una revelación. Era la primera vez que defendía el nuevo ambiente de su hogar, la primera vez que protegía ese frágil ecosistema de paz que Elena estaba cultivando con tanto esmero. Isabel lo miró, atónita por esa inesperada muestra de resistencia, y guardó un silencio cargado de desaprobación. Una grieta se había abierto en la influencia que ejercía sobre su hermano, y por esa grieta comenzaba a filtrarse una nueva luz. Los días se convirtieron en semanas, y la relación entre Elena y Mateo floreció en el jardín de la mansión. Elena solía sentarse bajo la sombra de un viejo roble a leer en voz alta, no para el niño, sino para las flores, para el viento. Su voz se convertía en un elemento más del paisaje sonoro. Mateo, a cierta distancia, jugaba con la tierra, dejándola escurrir entre sus dedos, o seguía con la mirada el vuelo de una mariposa. No había interacción directa, pero sí una coexistencia pacífica, una compañía compartida en el silencio.
Era como si la presencia serena de Elena le diera permiso a Mateo para simplemente ser, sin la necesidad de cumplir con ninguna expectativa, sin la presión de tener que responder. Una tarde, mientras Elena leía un poema sobre el mar, ocurrió algo extraordinario. De la garganta de Mateo brotó un sonido. No fue una palabra, ni siquiera una sílaba. Fue un zumbido bajo y melódico, una nota sostenida que parecía vibrar en armonía con el ritmo de la voz de Elena. La mujer detuvo su lectura, pero no se giró. Permaneció inmóvil, ofreciéndole al niño el espacio para continuar. Mateo volvió a emitir el sonido, esta vez un poco más fuerte, y por primera vez en mucho tiempo, giró su cabeza y miró directamente hacia donde estaba sentada Elena. Sus ojos, habitualmente perdidos en su propio universo, parecieron enfocarla por un segundo. Fue una conexión, un destello de reconocimiento. Ricardo, que observaba la escena desde la ventana de su estudio, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Aquel sonido, esa melodía gutural de su hijo silencioso, fue la música más hermosa que había escuchado en su vida. Era la prueba irrefutable de que Elena estaba llegando a un lugar al que nadie más había podido acceder, no con técnicas, no con análisis, sino con algo tan radicalmente simple como la presencia y la aceptación incondicional. Bajó la mirada hacia sus propias manos, unas manos que habían firmado contratos millonarios y construido un imperio, pero que nunca habían sabido cómo acariciar a su propio hijo sin sentir una barrera invisible. La soledad de su éxito nunca le había parecido tan vacía. El magnate empezó a participar de forma torpe y vacilante. Una mañana, en lugar de irse directamente a la oficina, salió al jardín donde estaban Elena y Mateo. No dijo nada, simplemente se sentó en un banco cercano, imitando la estrategia de Elena. Al principio, Mateo se tensó visiblemente, su cuerpo se puso rígido y su sonrisa se ensanchó. Ricardo sintió el impulso de levantarse, de huir de esa incomodidad, de volver a su mundo de cifras y certezas. Pero entonces recordó la imagen de Elena respirando en el suelo. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando anclar su propia ansiedad. Se quedó allí, en silencio, simplemente compartiendo el mismo aire que su hijo. Elena, con su sabiduría innata, entendió que aquel era un momento crucial. Sin decir una palabra, se levantó lentamente y se retiró hacia el interior de la casa, dejándolos solos. Padre e hijo, separados por un abismo de silencio, pero por primera vez juntos en el mismo espacio sin intermediarios. Ricardo permaneció en el banco, con el corazón latiéndole con fuerza. No sabía qué hacer, qué decir, así que no hizo nada, simplemente existió. Y después de unos minutos que le parecieron una eternidad, vio cómo el pequeño cuerpo de Mateo comenzó a relajarse. El niño no se acercó, no lo miró, pero dejó de ser una estatua de tensión. Era un comienzo, el primer paso en un largo viaje de regreso a casa. La influencia de Elena se extendía más allá de Mateo. La propia mansión parecía estar despertando de un largo letargo. Había flores frescas en los jarrones, el aroma a limón y lavanda de los productos de limpieza naturales sustituía a los químicos sin olor. Y a veces, por los pasillos, se escuchaba el eco de la suave melodía que ella canturreaba. La casa, antes un mausoleo de diseño, empezaba a tener alma. Los empleados, antes acostumbrados a la rigidez y al silencio de Ricardo, se contagiaban de la calidez de Elena. Se escuchaban más sonrisas discretas, más saludos amables. Una corriente subterránea de humanidad estaba descongelando la gélida opulencia desde dentro. Ricardo se encontró a sí mismo anhelando llegar a casa, no para revisar informes, sino para ver si había ocurrido algún nuevo milagro, por pequeño que fuera. Un día, encontró a Mateo en el salón, con uno de los libros de arte de la estantería abierto en el suelo. No lo estaba rompiendo, lo estaba mirando. Sus dedos trazaban los contornos de un cuadro de colores vibrantes. Elena estaba sentada cerca, en silencio, simplemente siendo testigo. Ricardo se arrodilló al otro lado del libro. Mateo levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de su padre por un instante. En esa fugaz mirada, Ricardo no vio un diagnóstico, vio a su hijo.
y en ese momento supo que haría cualquier cosa para proteger ese frágil mundo que estaban construyendo. ¿Puede el silencio hablar más fuerte que las palabras? En esta casa, donde el ruido del dinero lo había callado todo, una mujer humilde estaba enseñando a un padre poderoso el lenguaje del alma. Un idioma que no se aprende en los libros, sino que se siente en la piel y se respira en el aire. La comunicación no verbal, los pequeños gestos, la paciencia infinita. Estas eran las herramientas que estaban derribando muros que parecían insuperables. Estaban demostrando que para conectar con alguien que vive en otro universo, no hay que obligarle a venir al nuestro, sino tener el coraje de viajar al suyo, aunque sea a ciegas y sin mapas. El vínculo que se estaba tejiendo entre Elena y Mateo era un hilo de luz en la penumbra, una conexión pura, nacida de la empatía más profunda, que estaba sanando no solo al niño, sino también al padre que observaba desde las sombras. Cada pequeño avance era una victoria contra la desesperanza, una prueba de que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la capacidad de dar y recibir afecto. La esperanza, que había sido una extraña en esa casa durante tanto tiempo, ahora se sentaba a la mesa, olía a pan recién hecho y tenía el sonido de una melodía suave canturreada en los pasillos. Era una esperanza frágil, sí, pero increíblemente poderosa. Pero la paz es a menudo un preludio de la tormenta. Este nuevo equilibrio, tan delicadamente construido, era una afrenta para el mundo exterior, un mundo representado por la fría y pragmática mirada de Isabel. Un mundo que no entiende de gestos y sí de resultados, que desconfía de la sencillez y adora la complejidad. Las fuerzas de la duda y el prejuicio ya se estaban reuniendo en el horizonte, amenazando con arrasar este pequeño santuario de amor y comprensión. ¿Será este vínculo lo suficientemente fuerte como para resistir la embestida de una realidad que se niega a creer en los milagros cotidianos? La verdadera prueba estaba aún por llegar. Esta historia de conexión más allá de las palabras está ocurriendo en una mansión sin nombre, pero su eco resuena en todos los rincones del planeta donde un corazón se siente solo. Nos llena de fuerza saber que no estamos solos en este viaje emocional, que nos acompañas desde tu propio mundo. Nos encantaría que compartieras un pedazo de él con nosotros. Dinos en los comentarios desde qué ciudad o país estás sintiendo esta historia y creemos juntos un mapa de empatía que demuestre que el lenguaje del corazón es verdaderamente universal y no conoce fronteras. La batalla por el alma de Mateo y la redención de su padre no ha hecho más que empezar. Las sombras del juicio y la incomprensión amenazan con oscurecer la luz que Elena ha traído a sus vidas. Si crees en el poder del amor para sanar las heridas más profundas y quieres ser testigo de si esta humilde mujer podrá proteger a esta familia de la tormenta que se avecina, te invitamos a que te quedes con nosotros. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ni un solo momento de esta conmovedora historia. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo relatos que nos recuerdan lo que de verdad importa. La calma que se había instalado en la mansión era en realidad la quietud que precede al huracán. Y la tormenta tenía nombre: la gala benéfica anual de la Fundación de la Torre, un evento orquestado hasta el más mínimo detalle por Isabel. Para ella, no era un acto de caridad, sino era el escenario perfecto para exhibir su poder social y el impecable linaje de su familia. La mansión, habitualmente un santuario de silencio, se transformó en un hervidero de opulencia y ruido. El murmullo de cientos de conversaciones, el tintineo incesante de las copas de champán y los destellos de las joyas creaban una cacofonía abrumadora. En medio de este caos cuidadosamente organizado, Isabel se movía como una reina en su corte, recibiendo halagos y sonrisas tan falsas como las perlas de imitación de alguna de sus invitadas, ajena por completo al frágil ecosistema que su evento estaba a punto de destruir. Isabel, en un acto de crueldad disfrazado de inclusión, había insistido en que Mateo estuviera presente. Lo vistió con un smoking a medida, una miniatura perfecta de la elegancia vacía que ella tanto valoraba. El niño, expuesto a un tsunami sensorial sin precedentes, parecía una pequeña estatuilla de porcelana a punto de resquebrajarse.
Su sonrisa, aquella máscara que Elena había empezado a desvanecer, regresó con una fuerza aterradora, más ancha, más fija, más antinatural que nunca. Elena lo observaba desde la distancia, apostada cerca del área de servicio, con el corazón encogido en un puño helado. Veía lo que nadie más veía, las pequeñas manos del niño apretadas con tanta fuerza detrás de su espalda que los nudillos estaban blancos, el imperceptible temblor de sus rodillas, la mirada perdida en un horizonte de pánico que solo él podía ver. Era una tortura silenciosa, un sacrificio en el altar de las apariencias. La tensión alcanzó un punto insoportable, cuando Isabel, orgullosa, tomó a Mateo de la mano y lo condujo al centro de un círculo de sus amistades más influyentes. «Aquí está mi valiente sobrino», anunció, con una voz impostada, llena de una falsa ternura que Elena le revolvió el estómago. Los invitados, ciegos a la verdad, sonreían y asentían, comentando lo adorable que era el niño, lo bien que se portaba. Ricardo, a pocos metros de distancia, sentía una profunda incomodidad. El nuevo lenguaje que estaba aprendiendo de Elena le permitía intuir la disonancia, el grito mudo detrás de la sonrisa de su hijo, pero la presión social, encarnada en la mirada fulminante de su hermana, lo mantenía paralizado. Se sentía un cobarde, un espectador impotente del sufrimiento que él mismo había permitido. Desde su puesto de observación, Elena se enfrentaba al dilema más grande de su vida. El alma se le partía en dos. Una parte de ella, la empleada, la mujer que necesitaba ese trabajo para sobrevivir, le gritaba que callara, que bajara la cabeza y se limitara a cumplir con su deber. Intervenir sería un suicidio profesional, una insubordinación que le costaría el puesto de inmediato y la alejaría para siempre del niño al que había aprendido a querer. Pero otra parte, la más profunda, la que reconocía el arma de Mateo como si fuera la suya propia, le exigía actuar. Permanecer en silencio no era prudencia, era complicidad. Ser testigo de esa crueldad sin hacer nada la convertiría en una más de ellos. ¿Qué valía más, su seguridad o la integridad de un niño indefenso? Su corazón martillaba una respuesta que la aterrorizaba. El punto de quiebre llegó con el estruendo de los aplausos. Isabel había terminado un breve discurso y la multitud reaccionó con un entusiasmo atronador. El sonido, súbito y violento, fue la gota que colmó el vaso de la resistencia de Mateo. Su pequeño cuerpo se sacudió y aunque su sonrisa permaneció inmutable, una única lágrima, densa y lenta, se deslizó desde la comisura de su ojo izquierdo, trazando un surco brillante en su mejilla. Nadie lo notó, nadie excepto Elena. Aquella lágrima solitaria fue para ella una señal, una llamada de auxilio que ya no podía ignorar. En ese instante, todo su miedo se disolvió, reemplazado por una claridad feroz y protectora. Ya no era una empleada, era un escudo, y no iba a permitir que ese niño se rompiera en silencio un segundo más. Con una determinación que sorprendió a sus propios compañeros, Elena abandonó su puesto. Se movió a través del ostentoso salón con la gracia silenciosa de una pantera, su sencillo uniforme negro, una mancha de verdad en un mar de lentejuelas y mentiras. Los invitados se apartaban a su paso, desconcertados por la audacia de una sirvienta que se atrevía a caminar por el centro de la fiesta. Un murmullo de sorpresa y desaprobación la siguió, pero ella no lo escuchó. Sus oídos solo percibían el latido desesperado de su propio corazón, y sus ojos estaban fijos en un único objetivo, Ricardo. Tenía que llegar a él, tenía que obligarlo a abrir los ojos, aunque eso significara derribar el mundo entero a su alrededor. Cada paso era un acto de rebelión, un voto de amor incondicional por Mateo. Finalmente, llegó al epicentro del drama. Se detuvo justo delante de Ricardo, rompiendo el círculo de hipocresía. Isabel se giró hacia ella, con el rostro contraído por la furia. «¿Se puede saber qué estás haciendo? Vuelve a tu sitio inmediatamente», le espetó en un susurro cargado de veneno. Pero Elena no la miró. Sus ojos, llenos de una compasión y una firmeza que Ricardo nunca le había visto, se clavaron en los suyos. Su voz, aunque temblorosa, resonó con una autoridad moral que silenció a los más cercanos. «Señor Ricardo», dijo, suplicante pero inquebrantable, «le pido por favor que lo mire, que mire de verdad a su hijo por primera vez esta noche».
La petición era simple, pero contenía el peso de una acusación y la promesa de una revelación. Ante el silencio atónito de los presentes, Elena dio un paso más, interponiéndose simbólicamente entre Mateo y el resto del mundo. Su voz se alzó, clara y rotunda, para que todos la escucharan. Él no está sonriendo porque sea feliz, declaró, y cada palabra fue un martillazo contra el cristal de las apariencias. Su hijo no está disfrutando de su fiesta, Señor. Su hijo está pidiendo ayuda a gritos y ninguno de ustedes es capaz de escucharlo. La verdad, cruda y sin adornos, cayó como una bomba en el salón, haciendo añicos la atmósfera festiva y dejando al descubierto la grotesca realidad que se escondía debajo. El impacto de sus palabras dejó a todos paralizados. Isabel estaba lívida, a punto de ordenar que la sacaran a la fuerza. Los invitados se miraban unos a otros, incómodos, sin saber cómo reaccionar ante aquella escena impensable. Pero toda la atención estaba centrada en Ricardo. Su rostro había perdido todo el color. La acusación de Elena no era solo una defensa de Mateo, era un espejo que le devolvía el reflejo de su propio fracaso como padre. Se quedó inmóvil, atrapado entre la furia de su hermana y la verdad desgarradora en los ojos de Elena. En ese instante, tuvo que enfrentarse a la pregunta definitiva. ¿Seguiría siendo el rey de un imperio de mentiras o encontraría el valor para abdicar y aprender a ser, simplemente, un padre? Elena ha arriesgado absolutamente todo lo que tiene, su trabajo, su reputación, su único medio de vida, todo puesto en la balanza por un acto de amor y valentía que podría costarle muy caro. La decisión ahora recae sobre los hombros de Ricardo, un hombre que debe elegir entre el mundo que conoce, el del estatus y las apariencias, y el mundo que apenas empieza a descubrir, el del amor incondicional y la empatía. El futuro de Mateo, su oportunidad de sanar, pende de un hilo suspendido en el tenso silencio que ha invadido la gala. ¿Tendrá Ricardo la fuerza para romper con su pasado y proteger a su hijo? La respuesta a esa pregunta lo cambiará todo. Si quieres ser testigo del momento que definirá sus vidas para siempre, no te alejes. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones, porque el clímax de esta historia promete tocar lo más profundo de tu corazón. El silencio que siguió a las palabras de Elena fue más atronador que cualquier aplauso. El tiempo pareció congelarse en la mansión, cada invitado una estatua de cera en una escena grotesca. Ricardo se sintió desnudo, despojado de todas sus defensas por la verdad cruda y simple de una mujer a la que apenas conocía. Sus ojos viajaron de la mirada compasiva y firme de Elena al rostro de su hermana, deformado por una ira gélida, y finalmente se posaron en su hijo. Vio la lágrima solitaria que aún brillaba en la mejilla de Mateo, un faro de dolor en medio de la sonrisa vacía. En ese instante, las voces de los terapeutas, los consejos de Isabel, el peso de su apellido, todo se desvaneció. Solo quedó una pregunta, la única que importaba. ¿Qué clase de padre era? La respuesta lo avergonzó hasta lo más profundo de su alma. En un movimiento que pareció romper un hechizo, Ricardo ignoró el siseo furioso de su hermana. Dio un paso, luego otro, acortando la distancia que lo separaba de su hijo, una distancia que no se medía en metros, sino en años de incomprensión. La multitud se apartó instintivamente, creando un pasillo para él. No caminaba como el magnate, el anfitrión, el hombre de éxito. Caminaba como un peregrino que se acerca a un altar sagrado. Se arrodilló frente a Mateo, ignorando el costoso tejido de su pantalón sobre el mármol italiano. Por primera vez se puso a su altura, física y emocionalmente. Lo miró a los ojos y con una voz rota por una emoción que no sabía que poseía, susurró dos palabras que lo cambiaron todo. «Perdóname, hijo». Elena, viendo el muro de Ricardo derrumbarse, se acercó con una delicadeza infinita, no para tomar el control, sino para apoyar. Extendió su mano, no hacia Mateo, sino hacia el aire, una invitación abierta. El niño, sintiendo un cambio en la energía que lo rodeaba, dejó que sus deditos rozaran la palma de Elena. Juntos, los tres formaron una unidad protectora, un triángulo de vulnerabilidad y esperanza en medio de un océano de juicios.
Ricardo se levantó, sin soltar la mirada de su hijo, y con Elena guiando suavemente a Mateo, comenzaron a caminar, alejándose del centro de la fiesta. Eran una familia improbable, huyendo de la prisión dorada que ellos mismos habían construido, mientras los murmullos de los invitados los seguían como una marea de desaprobación y desconcierto. Isabel, recuperada del shock inicial, intentó interceptarlos, su rostro una máscara de furia y humillación pública. «Ricardo, no puedes hacer esto, estás arruinando todo», exclamó, su voz un látigo tratando de devolverlo al redil. Ricardo se detuvo y se giró hacia ella. La mirada que le devolvió ya no era la de su hermano manipulable, sino la de un hombre que acababa de despertar de un largo sueño. Con una calma que la desarmó por completo, le respondió: «No, Isabel, lo que se ha arruinado esta noche es la mentira en la que hemos estado viviendo, y se acabó. No vuelvas a acercarte a mi hijo». Cada palabra fue una sentencia, el sonido de un puente quemándose para siempre, dejando a Isabel sola y abandonada en la isla de su propia superficialidad. Elena los guió lejos del ruido ensordecedor, a través de pasillos silenciosos que parecían pertenecer a otra casa, a otra vida. Los llevó a la biblioteca, un santuario de madera oscura y olor a papel viejo, el único lugar de la mansión que conservaba un ápice de calidad. Cerró la pesada puerta de roble y el estruendo de la gala se convirtió en un murmullo lejano y relevante. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba por un ventanal. El contraste era absoluto, fuera el brillo falso de los diamantes y las sonrisas forzadas, dentro la verdad íntima y oscura de tres almas a punto de encontrarse. En el silencio protector de aquella sala, Mateo por fin tuvo el permiso para dejar de fingir que estaba bien. Sentada en el suelo, sobre la gruesa alfombra, Elena comenzó a respirar de forma lenta y profunda, creando un ancla en la habitación en el silencio. Ricardo, torpemente, la imitó, sentándose cerca. Y entonces ocurrió el milagro y la tragedia. La sonrisa de Mateo, esa máscara que había llevado durante años, se resquebrajó. Sus labios temblaron, el arco tenso se desajustó y su rostro se contrajo en una mueca de dolor puro. De su garganta, que tanto tiempo había permanecido en silencio, brotó un sonido desgarrador, un sollozo, luego otro, y después un llanto inconsolable que llevaba contenido el peso de años de soledad y sobrecarga sensorial. Era el sonido más triste y a la vez más esperanzador que Ricardo había escuchado jamás. Era el sonido de su hijo, vivo y sintiendo. Ricardo no se apartó, no intentó callarlo. Recordó cada gesto de Elena, cada lección no verbal de paciencia y presencia. Se quedó ahí, en el suelo, siendo simplemente un padre que acompaña el dolor de su hijo. El llanto de Mateo era una tormenta, un diluvio que parecía no tener fin, y Ricardo dejó que lo empapara, que limpiara su propia culpa y su ceguera. Extendió una mano, no para tocarlo, sino para ofrecerla, un gesto de permiso, de aceptación incondicional. Le estaba diciendo sin palabras: llora, hijo, llora todo lo que necesites. Papá está aquí. Y esta vez no me iré a ninguna parte. Era una promesa sellada en la penumbra de una biblioteca, más fuerte que cualquier contrato que hubiera firmado en su vida. Y entonces, en el punto álgido de su desconsuelo, Mateo se movió. No hacia Elena, la fuente de calma, sino hacia él. A gatas, buscando refugio, el pequeño se arrastró hasta su padre y enterró su rostro húmedo y tembloroso en el pecho de Ricardo, empapando la seda de su camisa de esmoquín con sus lágrimas. El contacto físico, el peso de su hijo buscando consuelo en él, fue la llave que abrió las compuertas del corazón del magnate. Ricardo lo abrazó, un abrazo torpe al principio, pero que luego se volvió firme, protector. Y mientras sostenía a su hijo tembloroso, él también comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas de arrepentimiento, de gratitud y de un amor tan inmenso que le dolía el pecho. Padre e hijo, llorando juntos, bautizando el nacimiento de su verdadera relación.
A través de sus propias lágrimas, Ricardo levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Elena, que los observaba desde una distancia respetuosa, con una serenidad que era casi divina. En su mirada no había triunfo ni reproche, solo una profunda y abrumadora empatía. Él no necesitó decir nada. Su rostro deshecho, el abrazo a su hijo, todo hablaba por él. Le estaba dando las gracias, no por un servicio, sino por haberle devuelto el alma. Le estaba pidiendo perdón por haber dudado de ella. Le estaba reconociendo como el milagro que había llegado a su vida disfrazado de empleada doméstica. Elena asintió levemente, una sonrisa suave dibujándose en sus labios. Su misión, la verdadera razón por la que había llegado a esa casa, estaba cumplida. El llanto finalmente amainó, transformándose en una respiración agotada. Mateo se quedó dormido en los brazos de su padre, por primera vez en su vida con el rostro completamente relajado, libre de cualquier máscara. Ricardo lo sostuvo como si fuera el tesoro más frágil y valioso del universo. El silencio regresó a la biblioteca, pero era un silencio nuevo. Ya no era el silencio frío de la ausencia, sino la quietud cálida de la conexión, la paz que sigue a la tormenta. Afuera, la música de la fiesta seguía sonando, pero para Ricardo, ese mundo ya no existía. Acababa de nacer a una nueva realidad, una donde el éxito se medía en abrazos, no en cifras, y donde la mayor fortuna era el peso de un hijo dormido sobre su corazón. Hoy, varios meses después de aquella noche transformadora, la mansión de la Torre es irreconocible, no en su arquitectura, sino en su espíritu. La luz del sol parece haber encontrado nuevos caminos para entrar, y el silencio ha sido reemplazado por el sonido de una vida genuina. A menudo, se puede encontrar a Ricardo en el suelo del salón, construyendo torres de bloques con Mateo, quien ahora sonría de verdad, una sonrisa que ilumina sus ojos y que aparece y desaparece como el sol entre las nubes. El niño sigue siendo no verbal, pero su lenguaje se ha expandido de 1000 maneras. Señala, emite sonidos melódicos para expresar alegría y busca la mano de su padre cuando necesita seguridad. Ha aprendido que su mundo interior es un lugar seguro para compartir. Elena ya no viste uniforme. Se ha convertido en una figura indispensable en sus vidas, una mezcla de mentora, abuela y el ancla emocional de la familia. Ricardo le ofreció un puesto que ella misma definió, cuidadora de corazones. Juntos han creado un entorno donde Mateo puede florecer a su propio ritmo. Isabel no ha vuelto a poner un pie en la casa. Su influencia tóxica fue el primer ladrillo que Ricardo derribó para construir su nuevo hogar. La opulencia sigue ahí, pero ahora es solo un telón de fondo. El verdadero lujo de la mansión reside en la paciencia, en la risa compartida durante el desayuno y en la paz de saber que son amados incondicionalmente, tal y como son. ¿Y dónde están hoy? Ricardo ha delegado gran parte de su imperio para convertirse en lo que siempre debió ser, un padre a tiempo completo. Inspirado por Elena, ha creado una fundación que no se enfoca en buscar curas, sino enseñar a otras familias a conectar con sus hijos a través de la empatía y la aceptación, financiando programas que valoran la sabiduría del corazón por encima de las técnicas clínicas. Elena es la directora de esos programas, compartiendo su don con cientos de personas. Su historia es un testimonio de que una sola persona, armada con amor y coraje, puede cambiar el mundo, empezando por el pequeño universo de una familia. Si su viaje ha resonado en tu alma, te invitamos a suscribirte para no perderte más historias que nos recuerdan nuestra humanidad. La transformación de Ricardo, Mateo y Elena nos deja una lección imborrable. La verdadera riqueza no se acumula, se comparte. No reside en lo que poseemos, sino en nuestra capacidad para ver más allá de las apariencias y escuchar lo que no se dice con palabras. Nos enseña que la empatía no es una debilidad, sino la fuerza más poderosa del universo, capaz de derribar los muros más altos y sanar las heridas más profundas. Si crees en este mensaje y quieres que llegue a más corazones, por favor, dale a me gusta, comparte esta historia con alguien que necesita recordarlo y déjanos un comentario contándonos qué te ha parecido.
Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que inspire y conmueva. Recuerda siempre mirar más allá de la superficie, tanto en los demás como en ti mismo. A menudo, las personas que parecen más fuertes son las que libran las batallas más duras en silencio, y los gestos más pequeños de amabilidad pueden ser el salvavidas que no sabían que necesitaban. Porque a veces, la sonrisa más grande esconde la lágrima más pequeña, y solo un corazón que sabe mirar de verdad con los ojos del alma es capaz de verla y sanarla con el poder del amor.